esta bien. cámara sirve o no sirve, esta barraja. Tranquilo. ¿Me escucha bien o no? Sí, señor, yo estoy mirando Ok, acá, no estoy desde el computador, a ver si me tranquilo. funciona la cámara, pero esa no está enseñada como a este trote. A ver, Tranquilo, no hay dilema. De permisos. todas maneras, esto queda grabado, yo lo comparto. Y las clases también, no hay problema. Listo. ¿Qué Me más? Listo. dicen, ¿Qué más, profe? ¿Cómo va todo? ¿Todo camello o bien, bien, no? mijo. ¿Cómo le acabo de ir? Ahora sí, ¿cómo le acabo de ir el fin de semana? Ya, epa. Bien, bien, gracias a Dios. Volteando mucho, terminando la maqueta y en el restaurante también. Lo felicito por la maqueta. Eh, lo felicito, muy, muy buen trabajo. Usted utilizó, fue palos de escoba, fue lo que usó. Sí, señor, palos de escoba y tornillería de pulgada y media, más o menos. Hombre, lo felicito, mijo, de verdad, muy, muy chévere. ¿Y la hizo a escala qué? ¿1.5 fue? Escala 1.5 fue que Sí, la hizo. sí, cada metro Ajá, 20 centímetros. Sí, señor. sí, muy bien, hermano, lo felicito, muy buen trabajo. Toca, Dios me permita organizar un par de cosas y me les paso por allá de pronto, si Dios lo permite, el fin de semana. Toda cuadrar con mi esposa y de pronto ir a almorzar por allá y bueno, en fin, para conocernos. Además que como usted está cerca, algo que puede ser muy bueno, de pronto buscamos también la oportunidad para que vaya a la bodega y vea un poquito el proceso y lo pueda entender un poco en Cerritos. Súper, profe. Sí, claro, Genial. pueda entender un poco, claro, sería muy bueno, pues aprovechando ya que está acá y de pronto va y conoce un poquito el proceso. Bueno, mijo. ¿Tú eres Entonces, de vamos a hacer Pereira una. o vives en el Quindío? No, yo vivo en Alcalá Valle. Para ubicarse rápido, aquí arribita me queda Finlandia, Quindío. Acá abajo queda Ok. Quimbaya y abajo Alcalá. Desde acá yo veo Cerritos, desde donde estoy sentado en mi casa, en la oficina, veo Sí. Cerritos Pereira y veo Anserma Nuevo también, y veo el Alcázar Caldas, parte del aeropuerto de Pereira. Y Ah, no, bueno, usted esto lo es que una vive lógica. es en severa ubicación. Sí, acá la ubicación es muy bonita y cuando se despeja en la mañana a veces, por ejemplo, en este momento no está muy despejado, pero medio se ve el Alto del Moro Chocó. Se ve 5 departamentos, se ven desde acá. Sí, esto acá es muy chévere. Busquen en internet Hotel Ecológico de la Guadua. Yo vivo cerca. Los dueños del hotel son familiares de mi esposa Sí. y bueno, todos ahí son familia. Sí. No, Bueno, pero mijo. súper, profe. Sí, bueno, sí, Finlandia me queda 10,5 kilómetros de acá. Muy chévere. No, Bueno, nada. mijo, ¿está viendo la presentación inmunizar bambú guadua? Sí, sí, Ujú. señor. Aquí Bueno, está. recuerde que la guadua es un bambú, que son diferentes variedades de bambúes. Le voy a hablar de dos clases hoy, una sobre inmunización, o realmente el todo nombre técnico debería ser preservación, no inmunización. Pero Sí, entonces, porque no hay nada inmune, pero la gente usa comúnmente inmunización, ¿sí? Pero el término debería ser sí, preservación. Frente a eso le voy a explicar. La guadua hay varios métodos en cuanto a la preservación. Hay unos métodos tradicionales y hay unos métodos técnicos, ¿sí? El método tradicional es el que más la gente ha usado, o no el que más ha usado, sino el que más ha guardado en el sentido, la gente piensa es que el aguado hay que cortarle el menguante, si no se corta el menguante no sirve y que no sé qué. Bueno, eso es un método tradicional. Y el método químico o digamos científico es el método de preservación que se usa desde métodos que se usan a partir de la industrialización, ¿sí? Eso es siglo XVIII. Son los métodos donde se utiliza una variedad de químicos y se estudian los químicos para ver cuáles son los químicos apropiados para preservar ciertos elementos y no usarlo de una forma tradicional. El, bueno, aquí, si esta vaina me anda, ahora sí. Aquí voy a explicarle acerca de los procesos de preservar. Está el preservado natural, que es el que le estaba hablando, que tiene que ver con la luna y los procesos antiguos. El preservado químico, que es el uso ya de ciertos químicos o elementos para poder darle una preservación al bambú.
Frente a esos métodos está el de inmersión, está el de circulación, el preservado Buchering, que es un preservado alemán, y el método inyección, que ya voy a explicarle cada uno de estos. El método de la luna, el método de los abuelos. La cultura cafetera se hizo a través de, desde la antigüedad, siempre era muy considerada la luna para cualquier cosa que uno vaya a hacer. Tan importante es la luna que son 4 lunas que establecen el mes y exactamente establecen 4 lunas en el mes, que es luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Cuando Dios hizo el universo, Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sírvase de señales, esa palabra es clave, y sírvase de señales para las estaciones, para los días y los años. Bueno, pues todos sabemos que un mes se divide en 30 días, realmente en 28, pero entonces se divide en 30 días y esos 30 días cada semana tiene una luna, que es la luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. ¿Ok? Ahora, los abuelos y la cultura antigua, y todos lo sabemos, no solo ellos, y aún nosotros, la luna no es ni nada de esto. La luna realmente tiene un efecto físico sobre la Tierra. Todos lo sabemos que la luna llena, por ejemplo, crea unas mareas, ¿sí? Y no que vaya al mar y se va dando cuenta. La luna llena crea un efecto de luz especial también sobre en los procesos biológicos en las plantas, en la fauna y en la flora, en los animales. Se dice que los lobos aúllan en luna nueva. Bueno, pues eso no lo sé, pero es algo que genera como un encanto. Tanto que en la antigüedad los indígenas usaban la luna para poder establecer los cambios de los tiempos. Siempre ha sido así. Ahora, ¿qué efecto hace la luna sobre la Tierra? Ya le voy a explicar. El proceso natural. El corte de menguante es entre las 12 y 5 de la mañana. ¿Cuál es la menguante? En este caso estamos hablando de la cuarta luna del mes, ¿sí? El cuarto de menguante. La luna llena siempre establecía como un paso de final de mes y la luna nueva como inicio de mes en la antigüedad. Entonces, el cuarto de menguante siempre entre las horas de la noche para el corte de no solo la guadua. Entiéndase esto, que el efecto de la luna no es sobre la guadua, es sobre todo, sobre toda la tierra, ¿sí? Sobre toda, sobre la tierra, sobre las plantas, sobre todo, ¿sí? Entonces, claro, entonces pensar que es que la luna le hace efecto a la guadua, no, le hace efecto a todo. Entonces pensar que la luna solo, que la guadua solo se corta en menguante, es como pensar que solo se puede coger café en menguante, que solo se puede tomar la caña de azúcar en menguante, que solo se puede cortar las rosas en menguante, que, ¿qué más le digo yo? Que cualquier planta, árbol que vayamos a cortar, se debe cortar solo en menguante. Entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces el efecto de la menguante sobre la guadua es bueno o es malo. No, no es sobre la guadua, sobre el bambú, es sobre cualquier planta, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué hacían los abuelos? Ellos esperaban la luna de menguante, digamos, hoy empieza la menguante, entonces ellos esperaban un día más, digamos, si hoy empieza la menguante, entonces pasado mañana, hoy empezaban a seleccionar la guadua, en el día la marcaban y después entraban al guadual a la madrugada entre las 12 de la noche y 5 de la mañana a cortarla en el segundo día de la menguante. Porque entiéndase también que la guadua es un filtro natural, pero no solo la guadua, toda planta, todo árbol tiene una humedad, ¿sí? Y en la menguante es donde menos humedad tiene. Entonces ese proceso sí es bueno si lo vamos a hacer de una forma natural, pero no es solamente la menguante. En sí, el proceso que hacía la menguante es solo que tiene menos agua, ¿sí? Como decir este vaso tiene menos agua, lo único que tiene la menguante es que por eso mengua, tiene menos agua. Pero el verdadero proceso de preservado es el avinagrado. ¿Qué es avinagrado? Que la cortaban y ellos la dejaban 8 semanas en el guadual. 8 semanas, estamos hablando de 2 meses, en el guadual, hasta que ella terminaba de deshidratarse y además el agua, los pocos almidones que le quedaban internos, se enchicharan, se fermentaran. Voy a hacerle otro ejemplo. Sí. ¿Alguna vez ha usado piña o miel o azúcar, panela, dentro de un tarro, un porrón con agua? ¿Sí?
y lo tapa y vuelve al mes, ¿qué pasa? Lo va a destapar y casi no lo deja destapar y eso casi explota porque se enchichó, se fermentó. ¿Sí me hago entender? Sí. Eso exactamente es el preservado natural. Entonces no es cortar el menguante, es el proceso del avinagrado, que los almidones, que los azúcares empiezan a fermentar y se enchichan. Entonces avinagra la guagua. ¿Me hago entender? Ese es el verdadero proceso de la menguante, del corte de menguante. Si no hay corte de menguante, pues ¿de qué le va a servir? Ahora, en la reproductiva cortamos todos los días, nadie espera la menguante, porque para eso están los procesos químicos. Pero si yo le digo a un campesino que la guadua no es buena por cortarla al menguante, me agarra machete, porque para él eso ha sido sagrado y así. ¿A qué voy? Repito, no es que no sea la menguante, es el avinagrado. Usted la corta y la deja 2 semanas, 4 semanas, perdón, en el guadual, como 8 semanas, como lo hacían los abuelos, hasta que enchiche. Pero se descubrió en temas técnicos con el arquitecto Oscar Hidalgo, a quien se le debe mucho de lo que conocemos hoy día, aunque algunos lo critican, pero para mí es la persona a quien se le debe agradecer de la Universidad Nacional, quien ya falleció, mucho del conocimiento acerca de los bambúes en el mundo, porque él investigó y registró todo lo que hizo. Entonces se descubrió que no es necesario 8 semanas, que realmente ese proceso es suficiente con 3 semanas. Es decir, 7 por 3, 21 días. Yo recomiendo que lo hagan, no lo dejen 21, déjenlo el mes. Si va a cortar el menguante y la va a dejar en el guadual, un mes. Y luego del mes, entonces usted lo que hace es retirar la guadua. Ella se ha vinagrado internamente, el almidón se ha enchichado, el agüita se ha fermentado. Entonces es un preservado natural. Profe, ¿Sí me hago, señor? en ese orden de ideas, en ese proceso de avinagrado, la parenquima, que eso es lo que se come el insecto, ¿no? Ajá, sí, señor. Ya le voy a La explicar qué parenquima pasa. quedaría, digamos que ya no quedaría como buena para el consumo de estos bichos. Totalmente cierto y ya le explico por qué. Ahora, entonces, el tema es de 21 días, 3 semanas. Sí, señor. Entonces, ¿qué efecto? Sí, señor, así como está diciendo usted, ya le explico algo acerca de eso. ¿Qué efecto tiene la luna sobre la tierra o sobre las plantas? En este caso, la menguante, ¿qué efecto tiene sobre las plantas? No solo sobre el bambú, sobre las plantas. Bueno, savia y crecimiento. La savia tiende a bajar hacia las raíces, fortaleciendo la planta. Eso es lo bueno de cortar el menguante, cualquier planta o cosechar el menguante. Savia y crecimiento. La savia tiende a bajar hacia las raíces, fortaleciendo la planta. Siembra. Se considera el momento ideal para plantar o trasplantar cultivos de maíz como zanahoria, remolachas o patatas. Y la poda es el momento más propicio para podar, ya que las heridas sanan mejor y la savia no está tan activa. Entonces, la menguante tiene 3 procesos sobre cualquier planta. Savia y crecimiento. Ok, baja la savia y se fortalecen las raíces de la planta. También es un buen momento para sembrar y también es un buen momento para podar. El efecto de la luna nueva. El efecto de la luna nueva, ¿qué efectos tiene? Tiene savia y crecimiento. La planta entra en un periodo de reposo. En la siembra se recomienda para sembrar legumbres y plantas perennes que viven más de 2 años. Y resistencia. Las raíces y la fuerza de la planta se ven fortalecidas, por las que se hace más resistente a las enfermedades. Eso es la luna nueva. O sea, la mejor época para cosechar plantas o guadua bambú o las plantas es menguante y luna nueva. Son 2, estamos hablando de 15 Listo. días del mes. ¿Ok? Recuerde que el mes tiene 4 Listo. lunas. Entonces, ¿qué es? Luna nueva, creciente, luna llena y menguante. Estamos hablando que la mejor época es la menguante y la luna nueva. Son 2 épocas, 15 días. Ahora, el preservado químico natural, ya le voy a explicar el tema. Se hacen uso de diferentes químicos, pero lo más recomendado son
químicos a bases de sales. Que el más, bueno, ya lo explico, que las más comunes son sales de boras y ácido bórico. La sal marina y la cal hidratada. El C5B, que es el que nosotros recomendamos y usamos, o el CCB. Y aceites naturales o minerales, aceite de linaza y cera de abejas, que eso es lo que se usaba antes de la industrialización. Antes de que llegaran todos los venenos del siglo XVIII y todos estos químicos y toda la industrialización, se hacía con sal, con cal, con aceites naturales, como linaza y cera de abejas. Ahora, el C5B es 1 por 14. ¿Cómo así? Sí, o sea, es este volumen. Deme un segundo, acá le voy a mostrar algo. Es este volumen 14 veces. Ya le voy a mostrar cuál es el C5B. Regálame un segundo. Dale. Hombre, qué pena, caí en cuenta. Bueno, este es el C5B, que nosotros lo recomendamos. Es este, ¿lo estás viendo acá? Mira que no te veo, profe. Ah, listo, tranquilo. El producto C5B, este es para preservar, para inmunizar, pero el C5B se hace con el CCB. El CCB es 1 por 70 y este es 1 por 14. ¿Cómo así? ¿Sí? Significa que esto se mezcla el mismo volumen, si es un litro, un galón, una caneca, lo que sea, por 14 veces con agua. Y el CCB es 1 por 70, el mismo por 70 veces esa cantidad en agua. Ese producto, o sea que es el que nosotros más concentrado. Claro, con el CCB se fabrica el C5B. El C5B yo lo recomiendo mucho en el tema de mantenimientos. Y en el tema de mantenimientos y en el tema de inmunización, de preservación, nosotros lo hacemos por tanques, entonces CCB. Obviamente ya viene pues como lo quiera hacer el cliente. Ok, hay métodos. Si el aguado que uno utiliza se preservó por inmersión a la hora de hacer un mantenimiento al año o a los 2 años, ¿cuál es el procedimiento mejor para hacerlo? Ok, ahí voy. El mejor método de preservación es la inmersión. Siempre. Entonces, siempre se ha dicho, una mentira dicha una vez, nadie la cree. Pero dicha 20,000 veces, todo el mundo la vuelve una verdad. El método de inyección no es una inmunización, no es una preservación. No dice, ¿cómo así? Sí, claro. Repito, una mentira dicha una vez, nadie la cree, pero dicha 20,000 veces la vuelve una verdad. El método de inmersión es el mejor método de preservación. Ahora, cuando una estructura se ha hecho, se ha construido, lo único que queda es la inyección, ya después de que se ha hecho, pero como mantenimiento. Hay un error que se comete mucho, que la gente construye, muchos construyen, y luego de haber construido van a inyectar el químico. Es un error, porque mientras la guadua está en vertical, como está esta, en vertical, yo le aplico el químico y el químico cae. Pero cuando está en horizontal, le aplico el químico y queda en la mitad. Entonces no va a hacer ningún efecto. Realmente no es un buen método. La inyección no es un buen método. La inyección es para dar mantenimiento. ¿Por qué? Porque la estructura está hecha, yo no la puedo desbaratar para volverla a inmunizar por inmersión y luego aplicarle y volverla a montar. Entonces la única que queda es inyección. Por eso el mejor método es la inmersión, es decir, que se sumerge en tanques. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el proceso? Entonces, para la inmersión, el CCB, que es 1 por 70, en este caso estoy hablando, bueno, el CCB es 1 por 70, pero cuando vamos a hacerlo para hacerle como un mantenimiento, entonces ya sería 1 por 35. Uno dice, ¿cómo así? Si la misma es la dosis de agua es la mitad. Ya no 1 por 70, sino 1 por 35. ¿Por qué? Porque necesito que el producto me quede más concentrado. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Ok.
Ahora, ese es para que el producto quede más concentrado. Si estamos hablando del CCB, que tiene, el CCB tiene sales de boro, que es clave, preservación de los bambúes es clave, las sales. La sal es un preservante natural, la sal, ¿sí? Pero entonces ayuda a preservar, pero aún así el animal puede afectar, entonces por eso tiene otros aditivos. Por ejemplo, sales de boras y el ácido bórico. Entonces, si el animal llega y muerde, como tiene ácido, entonces se deshace por dentro. Voy a hacerle otro ejemplo. Si usted tiene problemas de cucarachas, de ratones, animales en su casa y quiere en una finca X y quiere darle como un, ¿cómo hago para mantener estos animales? Entonces usted compre azúcar y al azúcar compre ácido bórico y la mezcla y riega por todos los bordes. Entonces el animal viene por el azúcar, se come el azúcar y por comerse el azúcar come el ácido. Entonces se come el azúcar y a la vez se come el ácido y el ácido lo deshace por dentro. Eso es lo que pasa Robert, con una sales. pregunta ahí chiquita. Señor. ¿Eso aplica de pronto para las hormigas también en los cultivos? No sé si, pero sí, obviamente es un ácido. Sí, obviamente donde También. llegue y se lo ¿Y coman, se lo esto los comen? deshace. Claro, pero Epa. no sé, de hormigas no sé, pero yo creo que sí. La verdad, esa pregunta que me está haciendo se me ha ocurrido, pero nunca he hecho la prueba. Pero sí, además que sirve también. Sales de boras, es Intentarlo. ácido. El ácido, Listo. el ácido bórico. El ácido bórico lo compra en cualquier agroquímicos o en cualquier empresa de químicos. ¿Sí? Ahí consigue Sí. ácido bórico. Bueno, y la sal es el preservante. Ahora, repito, si es para inmersión es 1 por 70. Y si es para y si es para inyección o para mantenimiento, 1 por 35. Ok, la mitad. Las sales de boras y el ácido bórico, que es lo mismo. Sales de boras, pero esto ya es mineral. Sales de boras y el ácido bórico se utilizan. Recomiendo 4 kilos de cada uno por 100 litros de agua. ¿Sí me hago entender? 4 kilos de sales de boras y 4 kilos de ácido bórico mezclados por 100 litros de agua para inmersión. Y si es para inyección o para dar un mantenimiento, pues como tal, entonces la mitad de agua, que sería 50. La sal marina y la cal hidratada. Yo recomiendo de 4 a 5 kilos de cada uno. De sal marina y cal hidratada. ¿Sí? Y para cuando hace mezclas de concreto, ya es cal, pero viva. Cal viva. Aplíquele el 30%, aumenta el PCI el doble y ayuda a que el concreto no se agriete y se mantenga. Ese es el concreto de los romanos. Eso lo explico en otro momento. Bueno, entonces, sal marina y cal hidratada, ¿sí? Que serían 5 kilos de cada uno por 100 de agua. Hotel Cocotera Resort, los dueños de Latam en El Salvador, los dueños de la aerolínea Latam, a ellos todo el bambú que tienen allá y lo que inmunizamos allá lo inmunizamos con sal marina y cal hidratada. Ok, sal marina y cal hidratada, 5 de cada uno o 4 de cada uno por 100 de agua. O en el caso para hacer la circulación por 50 de agua. O aceites naturales. Antes de la industrialización lo que pasa es que sale más costoso. Imagínate comprar de los más económicos el aceite de linaza, pero comprar aceite de eucalipto, cualquier aceite natural para dar preservación. ¿Ok? Y la cera de abejas. Sí. Ahora, en los métodos de preservación, aquí hay otro que usted dice, no, pero es que yo no tengo tanques, yo qué voy a hacer tanques, yo eso me da un jurgo de dinero ahí, yo qué voy a hacer. Entonces les recomiendo la circulación. La circulación es como lo está viendo acá. Es decir, usted rompe el bambú internamente, igual como lo va a hacer para inmersión, pero en este caso, como no tiene tanque, si quiere no rompa el último no lo rompa. Y lo que hace es llenarlo del químico. Digamos que tiene 10 guaduas o 5 guaduas, 5 bambúes, entonces los llena los 5. Y cuando llegue al último, empieza a vaciar nuevamente de cada uno y reutiliza el químico. Hay varios videos míos acerca de eso que le pueden servir y enseñar mucho acerca de cómo, obviamente, la idea cuál es, que la guadua quede internamente impregnada, que el parenquima y que toda internamente la guadua quede afectada. ¿Qué pasa con el químico y qué pasa con el preservado natural? Que era lo que le iba a explicar. En el preservado natural, cuando se avinagra, el animal llega. Ya, no podemos impedir porque el animal está ahí. No se asuste si un animal, el animal está ahí.
el animal está en el ambiente. Él llega y afecta a la guagua, ¡pam! Y llega a morderla. Cuando la muerde, pues como está avinagrada, entonces a él le sabe maluco y se va. Mientras en el químico, el animal llega, muerde y como está ahí, el químico, o sea, ahí el químico tiene el veneno como tal que lo afecta, el preservante, entonces al morderlo, lo que hace es morderlo y se muere. ¿Sí me hago entender? En una Sí, sí. le sabe maluco y se va, y en la otra lo que hace es morirse, que es lo que debemos hacer, pero que el animal no afecte el material. Entonces en el Profe, preservado... y no se podría de pronto cubrir la guadua con algún producto industrial que uno diga, no, pues voy a coronarlo, alguna cosa para que no le entre ni el agua, digámoslo así. ¿No No, es debido? no, antiguamente otra forma que debo anexar acá es, antiguamente una de las formas de preservar las guaduas, o las guaduas, no, los bambúes, la madera, XY, como lo hacían en la antigüedad, es con la brea o con el betún asfáltico. La gente dice, ¿qué es betún? El betún o la brea es lo mismo, ¿sí? Es el betún, el betún, eso es derivado del petróleo, eso brota de la tierra, ¿sí? Que es el mismo asfalto. Hay, así como hay oro, hay, no sé, cobre, hay plata, hay estaño, hay una cantidad de cosas, hay betún, que es de Sí. hidrocarburos. Sale el betún, eso es brea. Entonces hay gente que no, que es que el petróleo, que eso hace daño, que pues hermano, eso es natural y eso es de la antigüedad. Así hacían los romanos, metían en betún, enterraban las maderas y eso, así, hermano, nada menos va, mire, Vitruvio, Venecia. Venecia es una isla construida sobre pilotes, sobre madera muy fina que se enterró con betún o con brea. Y ahí está. ¿Sí me hago entender? Entonces, realmente lo que pasa es que queda negra, eso sí. Es más, el betún o la brea antiguamente utilizaban sobre la madera, sobre las maderas, y usted, yo lo digo, yo he hecho, estuve en una fogata con unos alumnos y se largó un aguacero, aguacero, aguacero. Y yo dije, no, entonces yo tengo brea. Y lo que hice fue echarle brea a todo, a todo. Hermano, llueva, truene y relampaguee, eso no se apaga. No se Ok. apaga. Eso no se apaga. Entonces, es más, en la antigüedad se utilizaba la brea para uno meterse internamente en cavernas, hasta en el agua. ¿Sí? Eso no se apaga. Vea. Es más, no sé si ha visto las películas de la antigüedad épicas que cogían una bola y la llenaban de algo, una cosa negra, brea o betún, y las prendían y las lanzaban, lo que cogiera se lo lleva. ¿Sí se acuerda de eso? Las catapultas, ¡pah! Que en las Sí, sí, películas sí, se eso ve. sí. Entonces, eso es una forma de preservar también. Es una forma de preservación natural con la brea. Lo que pasa es que le queda negra, eso sí, le va a quedar negro. Y si se prende, pues hermano, eso no lo apaga nadie. Eso después eso no lo apaga nadie. Entonces, son como detalles a tener en cuenta. Ahora, entonces, para usar se pueden utilizar varios químicos. Como ya le he explicado, yo recomiendo el CCB, que es el que nosotros trabajamos, distribuimos y vendemos y con el que nosotros preservamos. ¿Sí? O sales de bórax, ácido bórico. Además, estos productos tienen normas y Contec. No son inventos de tres padres nuestros con ACPM y Lorsban y no sé qué y Formol y verán, echen lo que quieran. Yo hablo desde mis procesos de investigación y sé que las sales de bórax del ácido bórico tienen normas y Contec. Y el producto que nosotros usamos, que es el CCB o el C5B, tiene normas y Contec. Y si usted le echa Lorsban, tres padres nuestros, y coge ACPM o diésel, que es lo mismo, y le aplica y va a venderle a un cliente que va a exportar, no lo acepta. Las normas no lo permiten, no lo aceptan y se tiró el negocio porque no va a pasar. Entonces debe utilizar productos que cumplan con las normas. Los peajes de acá del eje cafetero están preservados con CCB, están preservados con CCB o C5B, con lo mismo. Eso, nosotros vendimos la guagua, nosotros en la bodega de Cerritos se vendió la guagua para hacer esos peajes. Entonces no son cuentos, ¿sí? Aquí podemos ver cómo se haría la circulación. La circulación hay que romperlo con una varilla de media. No falta el que dice, no, es que pierde resistencia. Mentira, es cuento, no pierde resistencia, no le pasa nada.
Si pierde el 1.5% de propiedades es mucho, no va a perder resistencia. La guadua, recuerde que ella naturalmente tiene en su parte externa el sílice. En la parte interna la fibra se va expandiendo hasta llegar a un punto donde hay un hueco natural. Eso que acabamos de romper, ese anellito, eso no, se rompe fácil. Usted hasta con eso se rompe facilísimo. Con una buena fuerza en el dedo la puede romper. Sí, eso lo hace la planta naturalmente, es para sostener el agua entre sus canutos. ¿Sí me hago entender? Entonces se rompe y luego de eso se mete el químico para hacerlo, como me está viendo acá en esta imagen, para hacerlo cruzar de un lado a otro. O repito, no se rompe el último. Y al no romperse el último, entonces lo que hace es llenarse, por lo cual se queda llena de químico que vamos a usar, que debe estar concentrado. Aquí podemos ver, esto es de la empresa Proquincol, ellos están en Antioquia. Proquincol, ya le digo, ellos están en la autopista norte, Barbosa, Antioquia, kilómetro 27, autopista norte. Para que lo apunten por ahí, los que quedan por ahí, vea. La página es proquincol.com, Proquincol con M, Productos Químicos de Colombia, Proquincol con M. Y el teléfono es 316-784-7020. Esa es la empresa que yo soy distribuidor también, ellos son los que la fabrican. Son productos muy buenos. Yo, ¿por qué me volví distribuidor de ellos? Porque es un producto tan bueno que lo uso y lo he recomendado. Entonces ellos me llamaron, pues dijeron, ve, chévere, que pues no me pagan, pero es un producto bueno. Entonces la gente me lo empezó a comprar y lo distribuyo. El aceite de teca lo recomiendo, es con lo que nosotros embellecemos la guadua. No recomiendo lacas ni barnices, porque descascaran. El aceite no descascara. El inmunizante Matacomegen, la gente lo compra por error, porque no lee, la gente no le gusta leer, simplemente lo compra porque matan el gorgojo. Pero este producto es curativo, no es preventivo. Ese es el problema. Entonces, en ese caso, sí les recomiendo más el diablo, que sería el Inmunestan o el inmunizante C5B. Y el pilín madera es para las maderas, cuando las maderas o la guadua está sucia, ya ajada por el tiempo. Ese producto, con eso la lavan, le quitan los hongos y la devuelven la vida natural. Y el inmunizante Estacón, que está viendo ahí, es la brea que ellos venden. Es muy bueno, se lo recomiendo. Bueno. Aquí podemos ver el método Bucherin. El método Bucherin es un poco parecido al de circulación, pero este es un método alemán. ¿Qué hay? Viene un compresor, el compresor le ponen unas mangueras y al compresor, encienden el compresor, viene con unos líquidos y lo que hace el compresor es empujar los líquidos a la guadua y hacer que pase de un lado a otro. Pero esto debe ser recién cortada la guadua. Si no está recién cortada, se empiezan a tapar los haces vasculares y entonces ya no va a pasar, ya no pasa el bambú, no pasa entre la fibra el químico, por eso debe ser recién cortada. Pues es un proceso bueno, pero pues para mí el de circulación, imagínense, mientras uno pone las mangueras, se consigue un compresor, yo trato de buscar la forma en que la gente lo pueda hacer de una forma que no le cueste más, ¿sí? Entonces, en este caso, sí va a requerir, pues para algunos dirán, no, pero es que qué fácil comprar unas mangueras, esto, aquello y poner el compresor. Sí, pero hay gente que no tiene el presupuesto. Hay gente que no tiene con qué comprar una llave. Entonces, no es que no tengan, hay gente que tiene menos presupuesto muchas veces que uno. Y uno a veces tiene menos presupuesto que muchos otros. Entonces, a lo que voy puntualmente es, este método es muy bueno, el de Bucherin, pero es para quien quiera hacer algo un poco más técnico y tiene la forma de comprar las chupas, el compresor y repito, viene el compresor, viene el químico, lo empuja y lo pasa entre el bambú de lado a lado sin romper el bambú. No necesita romperlo, ¿sí? Porque la presión lo va a pasar entre las fibras. Y el último, que es el preservado por inyección. Pero repito, esto es solamente para dar mantenimiento. Yo no recomiendo esto para inmunizar guadua. Hay gente que no, pero es que no, hay gente que dice, no, yo llevo más de 40 años haciéndolo y yo no tengo ningún problema. Pues llevo 40 años haciéndolo mal, ¿sí? Porque ese método no es bueno. Técnicamente ya se ha estudiado, no es por arriería y hablar duro y echar madrazos. Es simplemente que no es un método técnico.
es un método de mantenimiento. Si yo ya hice mi estructura y no tengo cómo más, o sea, yo no la voy a desbaratar para volverla a inmunizar por inmersión, entonces la única que me queda es la inyección. Entonces, este método es solo para dar mantenimiento, no para inmunizar. ¿Ok? Ok. Bueno, y la inmersión, que es que la guadua, repito, se rompe internamente y se sumerge en los tanques de 3 a 5 días. Se sumerge. Depende del grado del preservante y del secado de la guadua. La recomendación es que la guadua se orea en unos caballetes. Y luego de que se orean los caballetes, ya se rompe internamente y se sumerge en los tanques. Ahí empieza el preservado de inmersión, donde va a absorber todo el químico. Absorbe el químico. Nosotros en bodega, bueno, el litro es 1 por 70. Nosotros realmente en bodega lo hacemos 1 por 17, es decir, queda muy concentrado, muy concentrado. Entonces hay gente, alguien me preguntaba esta mañana para la compra de un material y decía, no, y eso no me afectará a los gatos y los perros. Pues yo aquí tengo perro y gato y hasta ahora no me ha pasado nada. Ninguno me ha muerto por eso, ni siquiera nosotros. O sea, más que los perros y los gatos. Comer guadua. Aquí no me ha afectado nada, ninguno. Eso, a menos que se coma la guadua, pero por dentro. Entonces no hay ningún problema. Bueno, y aquí podemos ver la guadua en los tanques en la bodega. Por ejemplo, se ponen las canecas, que es la misma caneca en la cual viene la presentación más pequeña del CCB. Se sumergen los tanques y esas canecas tienen agua. Porque la guadua, al meterla en el tanque, ella flota y tiende a subirse. Sí. Entonces lo que necesitamos es comprimirla y sumergirla. Y eso es lo que hacemos en bodega. ¿Ok? Y aquí queda el material finalmente para despachar. Así se despacha desde la bodega. El brillante es porque se le aplican aceites naturales, que es la forma en que yo recomiendo que le den acabado y embellecimiento a la guadua o al bambú. No le apliquen lacas o barnices, porque descascara. Se ve muy bonito el día de la foto, picos, abrazos y un café o un vino. Pero después de un tiempo, 2, 3 años o 2 años, o sobre todo si está en fachada en menos de un año máximo, se empieza a descascarar. Entonces lo mejor es aplicarle aceites o el producto Profilan. ¿Ok? Esta es la clase de inmunización. Ahora vamos a hablar de la parte de cimientos, de la parte de conexiones y cimientos. Algo que siempre es clave dentro de la construcción es cómo conectamos la guadua con el cimiento. Cualquier construcción exige una buena cimentación. Eso no es poner a hacer una losita, un dadito y ahí hagámosle. No. Siempre es bueno hacer un análisis del suelo. Basado en eso determinamos qué tipo de cimentación se debe manejar. Ahora, hay algo frente a las construcciones y a la cimentación. Así, yo siempre, pues me parece respetable, así como la gente que la geometría sagrada, que Laura yo no sé qué, y que vea que por allá, que todas las culturas del mundo basan su filosofía de vida en sus creencias o religión. Llámese el Buda con el budismo, llámese la cultura hindú con el budismo, llámese el que sea con el que sea. ¿Sí? Si usted mira la cultura taiwanesa, japonesa, china, hindú, africana, lo que sea, basado en su creencia, diseñan y construyen. Yo, basado en mi creencia, me enfoco en el tipo de construcción que debo hacer. Ahora, yo soy cristiano. Y como cristiano me fijo en Dios, en lo que está estipulado en la Biblia, así como lo harán en el Corán o en sus creencias esotéricas de que les hablan de más allá y bueno, en fin. Entonces yo lo hago basado en la Biblia. A mí la Biblia me enseña, es un libro la Biblia no es un libro religioso como todo el mundo lo pinta. Es un libro, aleluya, gloria a Dios, amén, hermano, y no. La Biblia es un libro que a usted le enseña administración, le enseña finanzas, le enseña ingeniería, le enseña a tratar a sus enemigos, a sus amigos, a tratar a su mujer, a su papá, a sus hijos, a hacer negocios, a tratar a sus empleados, a su jefe. La Biblia le enseña a cosechar, la Biblia le enseña administración, le enseña ingeniería, arquitectura, le enseña de todo. Es un manual de vida para el ser humano. Pero la gente no lo ve así, lo ve más bien como una forma de sacar monedas a veces. Entonces, yo basado en eso, parto de un principio de ingeniería. Les recuerdo que yo estudié ingeniería civil,
profesional en construcciones, obras civiles de ingeniería, pero mi enfoque es ingeniería antigua. Yo amo la ingeniería antigua y la ingeniería sostenible. Cómo los romanos construyeron, cómo en África construyeron, cómo construyeron en Asia, cómo han construido en América a través de la antigüedad, y son construcciones que al día de hoy se mantienen, porque al día de hoy muchos estudian ingeniería, estudian arquitectura, XY, especialmente ingeniería, en este caso, que me percuta el tema, y hacen vías y hacen carreteras que en 2, 3 años se cayó el puente, está la vía en mantenimiento, mientras los romanos hicieron vías que tienen más de 2000 años y todavía siguen ahí. Tuvieron fue que taparle, echarles tierra porque nunca se dañaron. Entonces, ¿a qué voy con el tema? Me gusta la ingeniería antigua. Entonces, estos son principios en los cuales yo baso para el tema de la construcción. Aquí hablamos de un hombre prudente y de un hombre insensato. Y los dos tienen las mismas variantes que están amarillo, que hablamos de vientos, lluvia y ríos. ¿Y qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Está hablando de un buen cimiento. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces aquí vemos dos tipos de cimentación, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Y los problemas fueron los mismos: vientos, lluvia y agua. Cuando usted diseña y construye, es clave esos 3 cosas que usted debe analizar. Yo siempre he dicho, cuando usted va a construir algo, de pronto los cimientos es lo que menos se ve. Es lo que menos se ve porque todo el mundo está pensando en la fachada, en el techo, en las ventanas, en las puertas, pero si los cimientos no está bien hecho, la casa va a tener problemas. Y siempre al diseñar una construcción, yo parto de un principio. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, pero aquí no pasa nada. No, a veces llueve, a veces ventea. No, piense que hay 3 problemas básicos. Una lluvia bien tenaz, o una inundación, o también un viento bien fuerte. Entonces, basado en eso, usted tiene que determinar cómo va a construir su casa. ¿Me hago entender? Ahora, frente al tema de cimiento, que aquí lo puede ver, las conexiones todas deben estar, perdón, los cimientos todos deben estar conectados. Se llaman vigas de amarre. Las vigas de cimentación deben estar amarradas, conectadas todas. Y además, el dado de concreto, como lo está viendo acá, en este caso, que es la forma tradicional, entonces el dado sobresale 30 centímetros del suelo y deja un pelo. Ese pelo que está ahí sobresaliendo sale 30 centímetros. ¿Sí? Sale 30 centímetros, este pelito. ¿Sí lo alcanzas a ver acá? Que se ve como un alma, como una varilla. Sí, sí, sí. Ok. Ese es el pelo que sobresale 30 centímetros. ¿Sí? Ok. Y eso es lo que va a permitir, como la guadua es hueca, pues o es hueca, se apoya. Hay gente que dice, ¿cómo meten la guadua? Bueno, es de entender que había una forma antiguamente. Mi abuela, Rosa María Hernández de Teneche, en la casa de mi abuela, yo me acuerdo que ellos tenían una casa en guadua, muy bonita, en madera, guadua y bareque tradicional antiguo. Y esta casa, la parte de fachada, habían corredores grandes, cafetero, arriero de cultura cafetera, montaña, montañero. Y entonces, en la casa donde mi abuela, yo recuerdo que la parte de fachada siempre se apoyaba sobre una piedra o 2, a veces sobre madera, o 3 se enterraba directamente en la tierra. Pero la que estaba directamente enterrada en la tierra era guadua que tocaba cambiar cada 3 años, especialmente por la base. Entonces, al último se cortaba y se le ponía una piedra o un pedazo de madera y después tocaba volverlo a cambiar. ¿Por qué? Porque los elementos orgánicos no deben conectarse con la tierra. No, porque son orgánicos, se van a podrir, a menos que se les hagan unos trabajos. En este caso, la piedra, o en este caso, el cimiento de concreto. Entonces se eleva del suelo
por norma de ingeniería 40 centímetros, se deja un pelo 30 centímetros y se conecta a la guadua aplicándole grouting. No nos compliquemos la vida, aplicándole hormigón o mezcla, pues, cemento, arena, y se le inyecta y entonces la estabiliza. Aquí podemos ver, uno dice, ¿cómo le conecto? Entonces usted le hace una perforación por un lado, donde viene la conexión. Esto fue una de las cosas que hizo famoso a Simón Vélez, porque este tipo de conexión, donde usted la guadua en la parte de conexión con el cimiento o con la viga o con donde haya una conexión, si usted le aplica mortero, que es cemento arena, además de la varilla, aumenta la resistencia hasta 10 veces. Entonces uno dice, wow, sí señor. Eso es lo que hace las construcciones muy fuertes y muy firmes, aplicarle a la conexión concreto o mortero. Concreto no, porque concreto es cemento, arena y grava. Y mortero es cemento y arena. ¿Ok? Sí. Aquí podemos parte del cimiento. Entonces está conectando la guadua con el cimiento. La varilla va por dentro, como lo puede ver acá. Hay muchas formas. Uno es que le dejan una varilla por el costado, por los ambos lados, como lo estás viendo acá en la imagen. Personalmente a mí no me gusta. Me gusta más que la varilla vaya por dentro. O sea, que la gente diga, ve, ¿y esto cómo lo harían? Y no que se vea como la varilla y me parece que ve feo. Pero son gustos. También con unas platinas metálicas. Como platinas o cosas de hierro mandadas a hacer. También, sí, señor, que en este momento vamos a ese tipo de conexión. O sea, de tierra pasó luego a la madera, perdón, de tierra pasó a la piedra y a la madera. Luego pasó a la conexión con la varilla interna y ahora a la conexión con la varilla metálica. Aquí podemos ver cómo se debe la zapata que viene de zapato, ¿sí? Es decir, se abre como un zapato, la zapata, que es sobre la cual se apoya la estructura. ¿Cuánto se debe bajar a partir del suelo? Hasta llegar a tierra firme. Siempre se debe llegar a tierra firme. Y si el terreno es muy lodoso, pues entonces ahí es donde se viene el pilotaje, que es como lo hacían los romanos. Una madera madura con brea y se entierra y se le golpeaba con unas prensas, se le golpeaba hasta llegar al punto más firme, a veces de 6 metros, 3 metros, XY, pero se enterraba y así se construyeron los puentes. Sobre esto se pone, ahorita le muestro. Bueno, entonces sobre esto se hace una base, se llega a tierra firme, se abre la zapata. Mi recomendación es que sea el 5% a la altura que vaya, la zapata debe tener el 5% a la altura, el apoyo de la zapata, 5%, un ingeniero que le escuché en Bogotá, que debía ser el 10%, bueno, él dice el 10%, a mí me parece como mucho, pero para mí el 5% me parece que está bien. Entonces, se apoya el 5% a la altura de la estructura. Si la estructura tiene, digamos, el piso y tiene una elevación de 4 metros, entonces el ancho de la zapata, el ancho debe ser 20 centímetros. El largo, 20 centímetros. Ancho, largo, ancho y largo. Y en la profundidad, 20 centímetros. La profundidad a partir de la tierra firme. ¿Sí? Y el esqueleto, la varilla, siempre en promedio más o menos, pues yo recomendaría que sea un 30% al metro cúbico, pero eso es muchísimo. Eso depende también la carga que vaya a tener. En promedio es de 1 o 1.5% en promedio. 1.5% por metro cúbico. Eso ya viene otro tema de ingeniería, que eso ya es venir ya para uno hacer la zapata y hacerlo bien hecho, es mejor hablar con un ingeniero que le haga bien los cálculos para no ponerse en adivinar. Ahora, cuando no se hace bien la cimentación, no se le pone varilla, es como así a mi cuerpo lo que usted menos me ve es el esqueleto. Usted a mí no me ve los huesos, pero los huesos le dan forma a todo mi cuerpo. Si a mí me sacaran los huesos del cuerpo, el sistema óseo, todo mi cuerpo se va al piso, porque eso es lo que me sostiene. Exactamente pasa con la varilla. La varilla dentro de una construcción. Si no tiene varilla, pues es como no tuviera esqueleto. Debido a eso, las construcciones se tardan. Y toda debe estar conectada. Ahora, hay diferentes tipos de cimentación. Está la cimentación que no es tan superficial, cimentación que es superficial. Hay una que hacen una losa, normalmente donde el terreno es esas losas de 10 centímetros, 20 centímetros, es donde los terrenos son muy áridos
y de pronto se resquebrajan. Digamos, llega humedad y se empiezan a resquebrajar mucho. Entonces, lo bueno siempre es llegar a tierra firme, pero muchas veces se hace una losa que puede ser un promedio de unos 20 centímetros en promedio. ¿Sí? Una losa y 10 centímetros la losa y las vigas de 20 centímetros. Pero repito, siempre hay que hacer un estudio de esto. Hay otras zapatas que son más o menos a no sé, 1 metro puede ser, 60 centímetros, que son zapatas que llegan a partir del suelo, cimentaciones no tan profundas. Entonces, eso viene el cálculo. Y cimentación semiprofunda. La más profunda es la de pilotaje, que es la que le explicaba, que eso se entierran, al día de hoy se ve con unas brocas que perforan y meten unos tubos de acero y después se llenan, se encofra con el concreto, se encofra con el acero y después se meten el armado de acero y concreto. Bueno, aquí como lo hacían los romanos en la antigüedad, uno dice, bueno, ¿y cómo hacía esta gente esto? Ya le voy a explicar cómo hacían estos puentes, cómo hacían los caminos. Siempre mire la imagen, por favor, en este caso, en mi caso a la derecha, en la parte superior. Se enterraba una madera que se le hacía en punta como clavo y después venían con unas prensas y dejaban caerlas, ¡pah! ¡Pah! Y se enterraban. Se enterraban y esto quedaban muy continuas, una de la otra, muy continuas. Antes de eso, lo primero que hacían era encerrarla con madera. Encerrar esto con piedra, perdón. Encerraban con piedra. Después de encerrar con piedra, entonces el agua pasaba y lo que hacían era el agua empezaba a irse por los costados. ¿Sí me hago entender? El agua viene, pero cuando encuentra con una piedra, pues se va por los costados. Sí. Entonces lo que hacían era rellenar con unas piedras y armar un encofrado. Después de armar el encofrado, entonces el agua cogía y seguía. Después de esto, cerraban y empezaban a sacar el agua, a drenarla, a drenarla, a drenarla. Llegaban al lodo y empezaban a enterrar estos pilotajes. Después de esto, utilizaban madera en forma laminado. ¿Cómo así? Decir, la cruzaban una en una dirección, hacían toda la madera y toda en una dirección y después en otra dirección. Entonces así soportaba. Y sobre esto ponían, pero madera, hacían unas capas y sobre esto ponían las piedras. Las piedras en todo alrededor, que ya le había dicho que las ponían. Y después empezaban a llenarlo de piedra internamente. Entonces, hacían un efecto súper especial, que era, aquí en la parte de abajo puede ver, en la parte de abajo, cómo entierran la piedra y cómo empezaban a dejar que el agua fuera por los costados y finalmente cómo empezaban a enterrar el pilotaje. Esto es una forma que todavía se puede usar. Lo que pasa es que hay que tener una buena prensa, unas buenas toneladas de presión para enterrar y una buena madera. Y créame que funciona. Si a ellos les funcionó, al día de hoy también funciona. ¿Sí me van a entender? Ahora, si preguntamos por la norma de ingeniería, de acuerdo al Departamento de Planeación, no va a pasar. ¿Por qué razón? Porque hay otras formas más modernas y ellos no lo aceptan, pero no significa que no. Entonces, ¿qué pasa? Se entierra el pilotaje y sobre esto de poner la madera. Ahora, como es piedra y va de piedra más gruesa en la parte externa, en encofrado, y piedra delgada interna, entonces aún así llega el agua, puede drenar, no la va a dañar y obviamente sigue funcionando. ¿Sí me hago entender? O sea, le hace como un filtro a la vez al agua y eso es muy fuerte y muy pesado. Entonces así se construyó esto. Aquí podemos verlo con la ingeniería de hoy. Obviamente es el mismo proceso, pero entonces se ponen unos tubos, como lo está viendo acá. Entonces, estos tubos llegan, lo que hacen es, ante el río XY, lo encofran y luego empiezan a drenar toda esa agua. Después de drenar toda esa agua, lo que hacen es meter los tubos de acero, los llevan hasta el punto con prensas en forma tornillo, las llevan hasta el punto que es tierra firme y luego de eso empiezan a rellenarlo con el armazón de varilla y de concreto. ¿Me hago entender? Sí, bro. Bueno, ok. Aquí puede ver el tema de la losa de cimentación. Esto es clave para la construcción. Es clave en la construcción. Ahora, aquí podemos ver otra conexión de la guadua, pues ya después de la cimentación, que es con varilla, con perfilería metálica.
es muy buena. La perfilería metálica, uno hace como un tipo digamos, este lápiz, digamos que el tubo metálico. Entonces usted lo que hace es coger la guadua que es hueca y la empotra, y ya después le mete varilla de lado a lado y listo, la agarra. Es muy bueno. Yo tengo estructuras que ahora le voy a mostrar una de esas. Aquí esta estructura es mía. Esta estructura yo la diseñé, que es el peaje de Circasia, pero yo no hice el peaje de Circasia, ¿no? Es el prototipo del peaje de Circasia. Un amigo en Pueblo Tapado, una finca privada, quería que yo le hiciera el peaje. Entonces, para él guardar sus carros y sus motos de alta gama en la finca de él. Entonces yo le diseñé la estructura. Además, diseñé las platinas metálicas que aquí las está viendo. Hay un exalumno mío que en este momento está trabajando y está diseñando las platinas metálicas también. Este muchacho no había trabajado con ellos. Esto es tubo de acero galvanizado. Es costoso, pero es lo que la norma dicta y es lo que funciona. Entonces se cortan la guadua a corte recto, se hacen las conexiones de acuerdo al diseño y se empieza a trabajar como lo está viendo acá. Ya hace como un efecto paleta, es decir, viene un tubo, viene la guadua, se mete y después le pasa el tornillo y perfecto. Entonces no se ve el tubo por fuera porque el tubo va por dentro. Aquí puede ver la estructura como quedó. Ya. Finalmente aquí Profe, la está viendo. Para entrar al guadua, a la cimentación, más o menos, ¿de cuánto diámetro tiene que ser un tubo en promedio? El tubo, mira la foto que te estoy mostrando. La guadua apoya sobre una platina. Por dentro, 30 centímetros, Sí. 30 centímetros, va el tubo que estás viendo acá. Míralo acá. Ahí, aquí en la parte de arriba ves el tubo, que la guadua descansa sobre estos apoyos. ¿Sí? Y Sí. internamente va este tubo. ¿Cuánto lleva el tubo? Yo lo recomiendo de 3 pulgadas. Y la platina es de 5 milímetros. En acero. Aquí lo puedes ver. Entonces, yo recomiendo que sea de 3 pulgadas, porque de 3 pulgadas y 30 centímetros, eso le entra a cualquier guadua. En el caso de la guadua en Colombia, ¿ok? Estamos hablando que en promedio va a ser 7.5 centímetros, entonces va a quedar casi exacto. Ahora, otra forma que usan en Asia. En Asia trabajan mucho. Nosotros en Colombia fuimos los que nos inventamos el cuento del tornillo, de trabajar con tornillo. Entonces lo empezaron a adoptar en otras partes, en Asia, en Ecuador, en Perú, en México, en otros lados. Pero a nosotros fue los que nos ocurrió esto. Y en Asia lo hacen también lo han trabajado con tornillo, pero en Asia lo trabajaron fue con pines. ¿Cómo que? Sí, con pines y cuerdas. Así es que han hecho todas las grandes estructuras. Es decir, las cuerdas las amarran, utilizan la misma cuerda y eso queda, no, eso para romperse, eso es muy camelludo. Entonces es simplemente saber hacer nudos, diferentes tipos de amarres y nudos. Aquí está el pin. El pin es que la conexión, usted la lleva y mire, puede ver la imagen acá de la guadua, la correa de entrepiso, cómo viene con un pin. Esto es chonta de macana. También se puede hacer con la misma cepa, la cepa de la guadua, la parte inferior. Usted saca un bolillo, ese bolillo yo recomiendo que sea mínimo de media pulgada. Menos de eso no, a menos que sean artesanías y cositas que uno vaya a hacer, ¿sí? Pero estructuralmente mínimo de media pulgada, mínimo. ¿Ok? Y se inmunizan y se dejan secar. No deben estar mojados, la guadua seca también. Y se le aplica pegante, colbón carpintero. La otra es el cimiento, que es una forma, que es un cimiento con llantas. La pequeña granja de Mamalulú lo tiene, y no solo ellos, hay mucha gente que lo ha hecho. Y también ha sido un concepto mío desde hace mucho tiempo, el utilizar llantas para una cimentación, pero yo lo hago, es parecido el mismo concepto, yo lo hago el concepto Ishibadata, que es un concepto japonés, que ya le voy a explicar. Entonces, el apoyo sobre piedra, esto se perfora, va interno y está lleno de piedra. Entonces, es muy chévere. Los caminos, carretera, usted quiere hacer una carretera que no se le dañe nunca, nunca. Hermano, garantícela 1000 años, tranquilamente. Sí, y si no, que van y los entierren, ¿sí? Para que dé la garantía. Esta, usted puede utilizar llanta reciclada. La abre por un camino, una trocha, y consiga piedra, grava,
del gramaje que quiera. La recomendación es que sea piedra, puede ser gruesa abajo, después mediana en la parte del medio, o si quiere todo mediana, gruesa abajo, mediana, y encima le puede aplicar ya tipo arena, arenisca o piedra delgada también. Entonces, ¿qué va a hacer? Primero, nunca se le va a inundar, ¿sí? Segundo, el agua pues va a drenar y se va a ir por los costados. Usted debe generar un desnivel. Los romanos hacían un desnivel de 6 grados, ¿sí? Si había algo muy pendiente, buscaban por dónde para hacer un desnivel que debe ser 6 grados, la topografía romana. Porque si no, los carros o las carrozas o todo se devolvía. Podía ser muy pesado para el animal, el maltrato del animal y aún para los mismos soldados. Sería muy difícil. Entonces, porque ellos, pues su marcha. Entonces, esto se puede hacer, es una recomendación que para mí es económica, sale más económica que gastar millones de millones en una vía y la dejan mal hecha y a los 3 años está ahí que rota, que toca el mantenimiento porque la alcaldía robó la mitad. Otra es los muros de contención. Los muros de contención, por ejemplo, el que tú estás viendo acá, en mi caso a la izquierda, para mí es un error. Uno dice, ¿cómo así? Sí, ese muro de contención debe tener piedra, no puede ser solo en tierra, porque si el agua carga el agua carga la tierra, lo más seguro es que se lo va a llevar, tarde o temprano. Entonces, por eso debe tener piedra. ¿Sí? Debe haber unos desniveles porque al agua nunca pelee con ella, nunca, pero ella tarde o temprano se las cobra. Entonces, lo que usted debe hacer es, por ejemplo, este otro que está a la derecha en la parte superior de madera también me parece muy bueno, pero debe trabajar con piedra también, ¿ok? Porque el agua tiene que drenar. Si no tiene cómo drenar, se lo lleva. Ahora, ese amarre y esa madera debería tener brea o betún asfáltico. Y el de abajo es una forma correcta. Así debe ser, como lo estás viendo acá. Ahora, este es un concepto de los muros de contención. Repito, debe hacerse 30% o escalonado con piedra. ¿Sí? No lo deben hacer solo en tierra. Esto les va a durar de 3 a 5 años. Si le aplican brea, le podrá durar 10. Pero obviamente la clave es que le apliquen la piedra, o si no, esto se lo lleva. Y son contenciones que se hacen con la misma guadua. Recomiendo que la guadua tenga un 30% de guadua biche, es decir, inmaduras. ¿Cuál es el objetivo? Que ella rebrote y entonces va a amarrar el terreno. Los muros de contención. En estos muros de contención, aquí podemos ver, normalmente se entierra o se clava como el pilotaje, como lo estás viendo acá en la imagen. Se entierra. Después se le hace un amarre con la misma guadua. Y finalmente, con lo que tú estás viendo en café, debería ser 30% en piedra. Y lo otro encima ya puedes ponerle manto asfáltico o geotextil, perdón, geotextil, y encima del geotextil arena y piedra, y arena y tierra, con el objetivo de poder sembrar plantas. Este es el concepto Ishibadate, que es un concepto japonés, que así ellos tienen obras mileniales, templos y construcciones mileniales, estoy hablando de miles de años, ¿sí? No estoy hablando de hace 20 días, un año, o hace 5 años o 100 años, estoy hablando de construcciones mileniales, y el concepto para ellos es el equilibrio, que debe ser entre piedra y madera, ¿sí? Piedra, madera, conceptos naturales, amarres naturales. ¿Por qué? Porque lo que quieren es intervenir con cosas industrializadas, no quieren intervenir la naturaleza. Que si ellos se van o ocurriera una catástrofe mundial, la Tierra vuelve y recupere su espacio. Yo amo este concepto. Es un concepto japonés antiguo y así hacen las casas rurales. Yo lo amo construir de esta manera. Las casas rurales las construyen de esta manera. Como puedes ver en la imagen, se hace una perforación hasta tierra firme, se llena de grava y como puedes ver, dejan un hueco. En ese hueco lo que hacen es poner una piedra de cimentación y sobre eso simplemente sostienen una estructura que está puesta, no más. Y uno dice, y entonces el viento y todo, ok, a eso. Por eso le dejan a veces ese desnivel en el piso para que el aire tenga como pasar. Pero yo lo hago, y además el peso de la estructura también lo cimienta. Yo lo hago de otra manera, pero partiéndome de este concepto. Aquí puedes ver el concepto Ishibadata. ¿Qué es el concepto Ishibadata?
es uso de madera, flexibilidad, armonía con la naturaleza y durabilidad. ¿Sí? Este concepto es un sistema tradicional de construcción japonesa que se caracteriza por su capacidad para resistir terremotos. Tengas en cuenta que en Japón, en China, hay tsunamis. Allá no hay vienticos, hay tsunamis. Tsunamis, hay terremotos. Y allá son terremotos. Este método utiliza principalmente madera como material principal y se basa en la idea de construir estructuras flexibles que puedan moverse en conjunto durante el terremoto, absorbiendo así el impacto. Es decir, que llega el terremoto la clave de una estructura ante un terremoto, ante los sismos, no es la rigidez, es que ante el ritmo del terremoto o del temblor, ella misma haga lo mismo, la absorba y se estabilice. Eso es lo que hace este concepto. ¿Sí? Por eso soy amante de estos conceptos. Aquí en la zona cafetera que tiembla tanto. Ok. Bueno, aquí podemos ver el concepto Ishibadata. Ellos hacen una planeación, trabajan unas piedras, las perfilan, las amarran y sobre eso hacen las conexiones. Vean. Eso sí, los japoneses tienen que ellos moldean muy bien la piedra y la forma que tiene la piedra hacen la misma forma en la madera para estabilizarla. Aquí podemos ver el concepto. Véalo acá. Y las conexiones. Al pasar un pedazo de madera de un lado a otro, pues simplemente le hace una muesquita para que no se zafe. Entonces permita que la estructura se mueva. Aquí podemos ver el concepto del techo. El concepto a mi derecha en la parte superior vemos un templo. Son templos japoneses. Están hechos sobre estos conceptos. Conceptos de Ishibadata. Bueno, perdón. Acá podemos ver un concepto ahora traído como lo hemos trabajado en otras partes del mundo. América. En América simplemente trabajamos con piedra y sobre ese concepto hacemos unos trazos en madera para dar nivelación a la siguiente piedra. ¿Sí? Eso es como unas tareas. Y de esa manera también se construyó. Y son construcciones que han durado siglos, siglos, siglos. Aquí podemos ver ahora esta piedra que se llama trabajo de piedra de mano. Entonces se va buscando la piedra adecuada, se va trazando y se va pegando en el sentido que se le va moldeando para que se adapte y vaya cogiendo dureza. Se va amarrando con la misma piedra. O dos, ya se empezó a usar mortero y arena también para amarrarlo. Ahora, Barichara, todo el mundo conoce Barichara, uno de los pueblos más lindos de Colombia. Barichara, hecho en piedra. Y allá no cuesta 3 pesos construir. Usted que ha andado también, sabe de pronto ha ido a Barichara, sabe cómo es la cosa allá. Son construcciones preciosas hechas en piedra. ¿Sí? Y todo se ha trabajado de una forma tradicional, ancestral mundial, que es el trabajo con piedra. Es combinar elementos, estructuras megalíticas antiguas. Bueno, algunos dicen que fueron los extraterrestres, otros dicen que fue King Kong, otro dice que fueron los gigantes. No me importa quién haya sido, lo que sea, como sea, fue y ahí está. Al concepto que voy y a lo que quiero llegar es cómo se adapta la piedra, y esto lo hacían los romanos también, y lo hicieron los egipcios, y lo hicieron los asirios, y lo hicieron cantidad de culturas antiguas, mesopotámicas y XY, y dejan estas muesquitas para que una piedra no se resbale, sino que se pegue la una con la otra a la medida que se hace el avance. Y los cortes de estas piedras, muchas de estas piedras, el tema que no se entiende como la del granito, porque es una piedra muy dura, pero por ejemplo la piedra caliza y otras piedras que así se dejaban cortar fácilmente, se le hacían unos puntos con una fibra XY, y se le hacen unos puntos y se marcaban con otros elementos metálicos o con la misma piedra, se le golpean y se parten casi en forma perfecta. Esta es de los incas, que son estructuras más pequeñas, piedra de mano que se ponían a mano. Estas, ¿cómo las pusieron? Yo no tengo ni idea, mano. No me voy a poner a inventar, no voy a decir que fue King Kong, pero lo que sí puedo decir es que no sabemos cómo se hizo, pero las hicieron. Entonces, a lo que voy puntualmente, aquí podemos ver en la parte superior las personas paradas, y pues no creo que una persona o dos o tres o cuatro, o tiene que haber una ingeniería muy tremenda
para poder elevar esto. Arquímedes dijo, dame una palanca y mover el mundo. Entonces no sé cómo lo habrán hecho. Pero lo cierto el caso es que esto lo hicieron con los cortes. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, la gente que no, que es que eso lo hizo Pedrito Pérez con fulano de tal y que eso que fueron los extraterrestres. No, esas piedras las hicieron en su debido momento con piedra caliza, se hacían unos encofrados y al anexar una piedra con la otra y pegar con la cal, eso queda perfecto. ¿Sí? Entonces, y la cal evita el deterioro de la misma piedra. Conocer un poco esa historia de ingeniería antigua es preciosa de entender cómo hicieron esto, ¿sí? Con esclavos y demás, no cargándose las piedras al hombro, sino que las iban construyendo en el mismo punto con encofrados. Y así siguen construyendo, se ha construido por ejemplo, este es un lugar que es Osirium de Obidos en Egipto. ¿Cómo lo hicieron? No tengo ni idea, pero lo que yo quiero partir de este concepto es, miren la piedra, cómo le hacen un encaje y para conectar una con otra, evitando el movimiento y la fricción para que no se deterioren. Entonces, ese es el punto al que yo quiero llegar. Ahora, lo que estaba explicando, ¿cómo pegaron las piedras? Pues las pegaron con un mortero. Aquí en América utilizaron mucho un mortero que es de la misma arcilla, pero la piedra, la arcilla, el agua cae y la lava. La otra es que se utilizó arena también. Por ejemplo, en el caso de Egipto se utilizaba piedra caliza y con la cal pegaban. Eso se ha utilizado durante la antigüedad y es muy bueno, vale la pena. Y si al concreto le aumentan, al concreto, a los morteros, cal viva, le aplican un 30% de cal viva, aumenta el PCI al doble. Aquí podemos ver los romanos. Y con eso, señor, con ese tema de la cal y todo el tema, yo he visto estructuras en Aguas Caldas que han sido paredes de muchísimos años, que han encontrado incluso bajo la tierra pues, de las casas que ya existen. Y eran en una técnica de pared que se llama calicanto, con sangre. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Sí, señor. Ya le explico algo de... no, eso en otra clase. Bueno, aquí le explico. 53 toneladas. ¿Cómo movían eso? ¿Ponían 2 hombres o 10 esclavos o 20 hombres a que movieran eso? Pues hermano, ya después de 3, 4 o 5 mover una piedra tan pequeña pero a la vez tan pesada, ya se vuelve incómodo. Entonces la única forma es con poleas. Las poleas, Arquímedes, Vitruvio, con poleas, entre más poleas haya, la carga se reduce a la mitad. Es decir, una polea es levantar el mismo peso, 2 poleas es levantar el 50 del peso, 3 poleas es bajarlo a 1/4 del peso y así sucesivamente. Entonces, por eso Arquímedes decía, dame una polea o darme una palanca y mover el mundo. ¿Sí? Entonces, esto, obviamente los romanos lo empezaron a adoptar de los egipcios, que fueron los primeros en hacer toda esta... los egipcios no, los registrados ¿cómo es que llama? Los griegos. Aquí podemos ver que tenían esas piedras, lo que yo le hablaba hace un momento, las aristas, las famosas aristas, que son esas caras que estás viendo a los costados, que es para permitir un encaje. Lo otro es que vas a ver en la parte superior unas muesquitas. Esas muesquitas o esas botellitas, esos espacios, unían una piedra con la otra en el mismo punto y después le pegaban madera, pero vieron que la madera se iba dañando. Entonces utilizaban el plomo. Pero con el tiempo, al día de hoy, la gente iba y se robaba el plomo y dejaba esos huequitos ahí. Eso lo pegaban con plomo. Esos enganches, eso se le conoce como... esos enganches, esos enganches que lo hacían primero de madera y después lo hacían de plomo. ¿Sí? Aquí está el registro de eso. Aquí dice, venga a ver, el perfil adoptado más antiguo era el de la cola de Milano. Cola de Milano es esa colita que se abría como en puntica para no permitir que se abriera, porque si fuera recto, pues simplemente se podía mover, pero cuando hacían la cola de Milano con el encofrado, pues no lo permitía el abrirse. Sí, la cola de Milano. Bueno, una espiga de madera que era la primera. Y se colocaban los sillares.
Una vez colocada la grapa, se llenaba de plomo el volumen restante, de modo que una vez consolidado el conjunto quedaba totalmente fusionado. Es decir, se le encolaba el plomo a las dos sillares y listo, ya se secaba y eso no se movía, tenía que moverse todo. Una forma de amarrarlo, más el peso que tenía. Bueno, aquí esta es una otra forma de los sillares que también usaban. Entonces, las olivelas o castañuelas es dentro del, para levantarlas y moverlas. Entonces hacían la perforación, pero entre la perforación hacían un hueco hacia el lado y otro hueco hacia el otro lado. Entonces cogían la castañuela y las ponían allí y empezaban a meter primero la de las esquinas que tenían las alitas y después de que las llevaban empezaban a meter las otras castañuelas. Ponían el olivera, la ponían y cruzaban la palanquita. Entonces ya iban a sacarlo y no tenía cómo salirse, a menos que quitaran la Con el castañuela. pin. Sí, Ajá, sí, claro. señor, con el pincito. Aquí podemos ver cómo las movían. Utilizaban los mismos sillares, el mismo peso y con una palanca empezaban a arrastrarlo para unirlas unas a otras. Y aquí podemos ver qué es el concreto romano. ¿Cuál era el concreto que ellos usaban? Pues el concreto romano es simplemente tres cosas. Cal viva, ceniza, bueno, la ceniza volcánica es como el aditivo. La cal viva, la grava y el agua. Ellos usaban cal viva, grava y agua. Y cuando cal viva, grava y agua. La cal, cuando llovía, entonces las juntas, la cal viva viene de la cal viene de la piedra caliza. Y entonces la piedra al unir la otra y la piedra caliza, caía agua y lo que hacía era hasta 0.4 milímetros y cogía y le caía agua a la cal y ella cogía y volvía y tapaba todo, tapaba, no permitía que se generaran grietas. Entonces, por eso han durado esas construcciones mileniales. Es súper bueno. Cuando podían, utilizaban como el aditivo, así como uno usa el Zika, ellos utilizaban la ceniza volcánica. Y cuando no había ceniza volcánica, no se podía, pues también utilizaban la ceniza, se utiliza también al día de hoy lo que es la ceniza de madera. ¿Sí? En algunos casos polvo de carbón también se utilizaba. Pero la ceniza volcánica es la clave. ¿Ok? Cal viva, ceniza volcánica, grava y agua. Ok, las carreteras romanas, aquí las podemos ver. Siempre utilizaba desde una piedra más gruesa hasta llegar a una piedra más pequeña y finalmente con una piedra plana que las acomodaban para generar pisos, carreteras que han durado milenios. Y termino con esto. Con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se echan los cimientos. ¿Qué opina? Profe, muchas gracias. Profe, pues, vea, yo había pensado frente al tema del proyecto, de lo primero que yo veo es que tú me recomiendas que las zapatas estén unidas, todas. No unidas, conectadas. Eso, exactamente, conectadas se La les hace viga. algo tipo castillo con varilla y Con ya la se viga, balancea como sí, tal. señor, con la viga. Lo que unen las columnas y las zapatas son las vigas de conexión. Las vigas, Sí, en este caso de entrepiso o vigas superiores. listo. Entonces, tener eso en Siempre, cuenta. la Yo clave de una quería, estructura, te voy a hacer un ejemplo. La clave de uno, imagínate, mi mano derecha y mi mano izquierda deben estar conectadas con qué? Pues con mi tronco, con mi esqueleto. Todo mi esqueleto está conectado con la cabeza, con el dedo más, con el hueso más pequeño que tiene la oreja, todo está conectado. sí, listo, profe. Yo quería mirar sobre el tema de cómo empotrar las guadas en las columnas. Yo había pensado en el tema de hacer una platina del ancho de la zapata, que pues la estructura donde se posarían las guaduas, y tratar de mirar la posibilidad de primero, pues puede ser los pelos que vimos ahí en el gráfico que me mostraste, pero también había pensado en la posibilidad de tener tipo unos tubos soldados a la platina donde la guadua encaje. Donde la guadua encaje, primero se aísla
y no me va a generar movimiento. Digamos que a mí, pues, no me parecería feo que quede a la vista. Pues, digamos que se vea ahí como la platina, no me parece, pues, como Ah, mal muy en este bien. caso. Entonces, igual va a haber un movimiento. De alguna manera, la estructura siempre va a tender a moverse, según vi por ahí Sí, en alguna información. Pero lo que haría sería tratar de generar, perdón, el diámetro de las guaduas que vayamos a pedir para las columnas, programar el diámetro de esos fragmentos de tubo pegados a la platina para que encajen ahí. sí, Y una vez sí. encajen, pues ya sería también la idea, ya dejarle aparte de ese anillo donde posaría la guadua, dejarle por dentro de pronto una varilla en tipo U, en U, soldada hacia arriba, que sería a 30 centímetros donde quedaría enterrada también la guadua, igualmente como el pelo que vimos en la gráfica. Ajá. Te estoy prestando atención, estoy mientras me dices, estoy pensando cómo mostrarte acá algo. Listo, profe. Entonces sí, sería Mm. digamos que serían las 6 platinas para las 6 zapatas que tendría. Entonces tendría los pelos como para enterrarlos en la zapata, que queden enterrados. O sea, cuando se vacíe, se pone para que se entierre y quede ahí a nivel para que seque uniformemente. Entonces ahí quedan potradas abajo y queda la patina ahí en la superficie con los anillos y los pelos hacia arriba para que no sea sino empotrar las guadas ahí. Ok, mira, hay una forma, si puedes ver esto. Sí, Este sería, digamos, el dado. Espera, el dado, sí, digámoslo acá. A ver, sería el dado. Viene una sí. platina. Esta platina debe estar conectada a toda esta platina debe estar conectada acá. Acá. Y obviamente, este es el dado. El dado tiene una Sí, estructura de acero, de hierro, de acero, acá internamente. Eso debe conectarse ok. con esta platina. Y luego esta otra platina que viene apoyada con esta, lo que se va a desconectar acá. Y esto permite también que la estructura, tienes dos opciones. Eso permite que la estructura puede quedar un poco escualizable, llegando un movimiento, pues va a ayudar. O dos, dejarlo fijo. Fijo sería simplemente, ya te digo cómo. Queda Fijo con sería, una tuerca. y se conecta, mira, sería así. Entonces, la otra sería el dado acá, bueno, y obviamente eso tiene que tener varilla. Eso tiene que tener una Sí, varilla acá, otra acá porque no esto queda suelto. O la otra correcto. es de esta manera, el dado, el dado, eh, el dado acá y la platina que venga fija. Y sobre esto se empotra la guadua, Y se le echa acá por mortero. este borde. Eh, no, igual con varilla. ¿Para qué? Ahí no había mortero ni idea. No, Acá. no hay necesidad, profe. No. Entonces la varilla va interna. No, porque ¿para qué le va a aplicar el mortero? Para este sería la varilla, la, acá, el dado sobre el cual reposa la guada y se le aplica mortero. Bueno, es la misma que estamos viendo acá. Porque es que, Sí, para ver si te puedo mostrar cómo te digo yo. La otra es, yo pensaría que para evitar el mortero, o sea, tú puedes hacer esto y para evitar los espacios que te quedan acá, si algo le sí. pones espuma de poliuretano, perforas por Ok. un lado y echas espuma y eso va a rellenar todo. Entonces va a La evitar de pronto expansiva. el movimiento. Sí, la expansiva, espuma de Ok, poliuretano. Y con la varilla lo que hace es conectarlo. ¿Sí? listo. La otra es, ya explico, este es para que no te quede flexible, si quieres la haces fija. Ok. Pero entonces al hacer una cosa de estas, normalmente esto lo hacen así. Pero esto debe tener unos ganchos. Aquí manda a hacer estas platinas, pero sale más costoso.
esta platina, Sí, y esto se agarra con todo el castillo interno y el dado queda acá. Esta platina todo es sí, metálica. Y sobre esto se empotra la guadua y luego se le pone la varilla de lado a lado. ok, Para mí es más bonito cuando tengo una platina y empotro la guadua y no que la ok, platina quede por fuera de la guadua. Me parece feo. ok, A mí. Pero hay gente que lo hace de esa ok, manera también. Uh-huh. perfecto. Listo, profe, ya con eso yo me pongo a hacer el planito de las medidas Otra, y como quiere. fácil y sencilla. Te voy a mostrar. Ya te voy a mostrar qué. Te voy a mostrar esta. Mira, la otra es esta. Esto es en vista superior y esto Sí, en vista inferior. La idea es que esta que estás viendo acá al centro es este tubo. sí, Y entonces lo que hace es las cuatro guaduas las pegas de los costados y después pasas platina de lado a lado hasta la otra y después de la otra en a la otra. diagonal. Sí, claro, cruzarla así. Ah, esa está mejor. Sí, y traerá. Mira, sería así. Estas son las guaduas, estas cuatro, las guaduas. Sí, Y esta del centro es esta. Entonces aquí viene ok. una guadua, aquí viene otra, aquí viene otra, aquí viene otra. Y lo que hace es cruzar varilla de lado a lado y varilla de lado a lado. Y coges todo. Ah, esa está muy buena también, profe. Esa me Esa es gusta otra más. forma. Claro, eso Más queda. breve. Y la guadua queda y queda como, o sea, quedan las guaduas acá, acá y acá. Y al centro lleva 30 centímetros, lo que quieras, la varilla, Sí. madera, no sé, en este caso, el tubo metálico. Y después El- la- perforas de lado a como el lado. eje, Sí, como el eso. eje de las cuatro. Y para que eso se mueva, tiene que reventar todo, hasta el tubo, todo tiene que reventar. Listo. Profe, ¿qué diámetro puede tener ese tubo para yo colocarlo ahí en la mitad? 14. El tubo, O sea, ¿de cuánto más o menos le colocaría yo la guadua a esas columnas? ¿De qué diámetro máximo? 20 centímetros, De 20 de diámetro. Ok. 20 de diámetro, 20 de diámetro. El Entonces 20, ese tocaría, tubo lo toda la consigues. zapata sería de 60 por 60. Sí, o sea, compra el tubo puede ser, yo te recomendaría, o sea, 20. Eso te quedaría más o menos para un ángulo en promedio de unos 40 al cuadrado. 40 al cuadrado si la guadua fuera de 12. Pero supongamos que la platina va a ser de 60 por 60, pues claro, sería ya muy grande. Ya. Si la guadua tiene 12, en promedio eso te va, pues va a dar muy exacto, pero en promedio es como 25, más o menos ponle 20, con 20 está bien. Sería con 20 de ancho y De 20 diámetro, de largo. de diámetro, 20 de Ah, diámetro. el El 20 de tubo, diámetro. Ok. sí, 20 centímetros de 20. diámetro. Sí, 20 centímetros de diámetro. Y la zapata sería de 60 por 60, ¿cierto? la puedes saber de 60 por 60, sí, ¿Para qué? señor. Para que me quede, o al menos, o de pronto si se hace un poquito menos, porque ¿cuál es la idea mía? Poder interconectar las vigas y hacia arriba el resto de la estructura por la mitad de esas cuatro guaduas. Eso te queda muy claro, es que así como lo estás diseñando está bien. Las cuatro guaduas es una forma de construir muy buena. Haces que la Sí. estructura sea muy fuerte. Uno No, dice, en esa pero ¿para maqueta qué si lo cuadran? Yo, yo veo mucha gente, yo eso lo aprendí de Georgetown, de un amigo arquitecto, Juan Carlos Sams, que trabajó con Georgetown y aprendí de Georgetown. Las columnas a cuatro guaduas, mano, o sea, no es, hay gente que no, pero es que no, mano, además usted dentro de las cuatro guaduas, en diseño, usted puede poner unas luces cálidas LED, XY, en la noche y eso Sí, le genera inmensidad a la estructura. Eso queda de locos, queda claro. muy bonito. Permite diseñar, genera algo como para generar repisas dentro de una estructura interna. Y además permite que toda la estructura se amarre, se amarre, se amarre. Entre Genera dos, que la con dos máquina sea muy anclajes cada fuerte. viga. Que cada Claro. viga tenga dos anclajes, no solo uno. Uh-huh. O total. Pero bueno, profe, listo. Ya con esto yo me pongo mano a la obra. Hágale, Las mijo. bases. Perfecto, mi hermano. ¿Le ha Bueno, servido las clases hasta ahora? ¿Ha podido comprender, entender, aprender?
Profe, no, todo súper bien, la verdad. Muy, muy interesante. Y pues bueno, la idea es que pueda venir cuando inauguremos la vuelta. Hágale, no, Dios permita que así sea. Y al restaurante tiene que envíeme por WhatsApp. ¿Cómo es que llama el restaurante, el lugar? Café Don Gabo. Café Don Gabo. ¿Eso queda en dónde? En Correcto. Pereira, en la Circunvalar. Sí, señor. Café Don Gabo, voy a Café averiguarlo. Espérame, te voy a mandar esta información. Espérame, Por verá. Instagram o algo así, Te chévere, voy a para voy mandar, a mirarlo. mira, Están en Instagram. sí, mira mi WhatsApp. El Pereira. Ah, me lo va a Tarara. enviar por WhatsApp. Listo, perfecto, hágale mejor. Sí, yo Ok, te lo envío y ya quedamos QAP con ese. Compartir perfil. Ah, espérame. Profe. Listo. Ahí. Esto ya. queda muy cerquita, queda 2 minuticos de la circunvalar, ahí encimita de la clínica con familiar, Risaralda. Ah, sí. Sí, señor. Eso queda ahí a 2 minuticos en carro, a 2 minuticos de con familiar Risaralda. Ahí están los videos del tour, del café, las actividades del restaurante, los que nos visitan, platos, tortas. Voy con mi esposa por allá voy a ir para comer allá. Comida tradicional, ¿no? Chévere. Sí, señor. Tenemos típicos asados y repostería y cafecito. Ah, qué chévere. Y la vista que tiene esto aquí, yo le digo, esto es una cosa bella. El lugar donde tengo pensado la cuestión, ve, ahorita le tomé una foto, ahorita le tomé foto con el dron, ve, ahí se ve el clarito, donde están como esas hormiguitas al lado derecho de esa torre, ahí te mandé la foto por WhatsApp. Uy, qué soda, qué bonito. ¿Con el dron? Wow. Sí, con el dron. Ahí Hombre, listo. mejor Ve dicho, ahora, ahí lo acá. Ah, qué queda lindo, 30 hermano. metricos de la casa. Sí, para decirle a mi esposa y para llevarla. Listo. Mijo, lo voy a, Listo. ya le dejo entonces, estoy para servirle. Mañana nos hablamos, mañana, ¿qué hora nos vemos? Profe, si quiere, ¿A las 7 mañana o qué? martes. Sí, hágale, tempranito, de 7 de la una. mañana, mejor. Así nos salimos de una vez. Tomamos 2 clases de una. Hágale, profe, en la última clase miramos el tema de una vez de cómo vamos a hacer el tema de la guagua para el pedido también. Pues como Hágale, para ir tranquilo. cotizando, porque yo quiero Claro, primero hacer la cimentación. Cuando esa vaina de concreto esté lista y seca, para empezar, ahí sí yo le digo, profe, vamos a traer la guagua, necesito tantas unidades, claro, y ya pues la idea es que si es posible me ayudes a elegir los diámetros de acuerdo claro, al uso que se claro, le mijo. vaya a dar. Y Cuente listo, profe. conmigo. Me parece excelente, lo felicito por lo que está haciendo, por el trabajo, por el emprendimiento, en el buen sentido, por la berraquera, hermano, que tiene para hacer las cosas. No es por echarle flores, pero usted se nota que es una persona eh, con mucho potencial, con mucha energía, por lo cual una persona que tiene mucha energía, en el buen sentido del término literal, una persona que tiene mucha energía transmite mucha luz. Una persona que no tiene energía, pues no transmite luz, porque donde no hay energía, pues no hay luz. Y donde hay energía, Transmite hay luz. nada. Entonces, por eso digo en el sentido literal. Y se nota eso, hermano. Lo felicito, hágale para adelante y no olvide que Dios es bueno. Hágale. Listo, mi profe. Muchas gracias. Bendiciones y nos vemos mañana si Un Dios abrazo. quiere. Igual, Dale, chao. Nos vemos chao. mañana a las 7. Bueno, señor. Listo, pues. Bueno, Dale, chao. ok, chao.